Muy buenas, gente mágica. Les doy la bienvenida a este podcast de Rebontulet, Escuela de Brujas. Yo soy Maelis, su bruja de confianza. Y hoy nos toca el capítulo número 6 de Hexencraze. El tema que traje a debate hoy, no voy a dar una opinión porque es algo con lo cual no puedo dar una opinión personal. De hecho, es algo que puedo dar sin vivencias, experiencias que tuve, porque lamentablemente es algo que tuve que pasar. Esta es una de las razones por la cual quise traer este tema, y otras es porque es algo que tiene que hablarse, y la verdad que me llama muchísimo la atención que no se ha mencionado, sobre todo porque se da muchísimo en este ambiente, ¿no? Entonces, primero tengo que recordarles que por favor no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video para mostrarnos su apoyo, seguirnos en nuestras redes sociales, que al pie de cada video siempre se las dejo para que nos busquen y nos encuentren y haya mayor interacción y se puedan sumar a la comunidad. Y vamos adelante entonces con este tema que ya les digo que es bastante espinoso y quiero tratarlo con delicadeza y con seriedad, ¿sí? Porque aparte de que me pasó cerca, sé que es algo que es súper fuerte, por lo cual con este video yo no solamente busco debatir sobre el asunto, sino que también busco informar, que se interioricen y estén atentos sobre todo. El tema de este capítulo de Hexencraze es las sectas, ¿sí? Por eso les digo que es algo que se ve mucho en el ambiente y con lo que hay que tener bastante cuidado. Por supuesto, obviamente puede haber sectas de cualquier cosa, como vamos a ver ahora, ¿sí? Hay sectas de empresas, grupos de aceites esenciales, hay sectas de pantalones, hay sectas de todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Pero como justamente el ambiente espiritual y religioso es el que más da surgimiento a este tipo de estructuras, y aparte que es donde yo trabajo, donde me desenvuelvo laboralmente, voy a orientarlo más a esto, ¿no? Obviamente. Pero que sepan que hay que tener cuidado cuando creo que todos hemos visto o pasado incluso las estafas piramidales, o ciertos productos que te decían que ya no tenés que comer ni beber nada de lo de antes, con esto podés mantenerte con vida, pero ojo, vos lo consumís, tenés que pasárselo si es otra persona, que han desaparecido un poco este tiempo, pero que siempre surgen, siempre estuvieron y siempre van a estar, lo cual es muy peligroso. Obviamente, como les digo, que es un tema que me toca bastante de cerca, sé que va a haber oposición. De hecho, este podcast intenté grabarlo desde la semana pasada, se darán cuenta que está una semana tarde subido el podcast de esta sección. Pero siempre pasaba algo que no podía grabar. Cuando me ponía a grabar se escuchaban sonidos que no pertenecían al exterior. Sí, había muchos sonidos del exterior, que eso no lo podemos controlar, eso sucede, es normal, ¿sí? Se vuelve a grabar o se trata de editar, como sea, para arreglarlo. Pero incluso noté que aparte de sonidos del exterior, que producían como trabas, obstáculos, había otras interferencias que eran sonidos que yo no escuchaba, que yo no tenía ahí bajo ningún concepto. Intenté grabar en todas las horas posibles y entre las nocturnas las grabaciones salían con sonidos internos increíbles. Ese nivel de interés, como les dije en historia para avisarles por qué me había tardado, hay de que no se hablen estas cosas y que específicamente yo no mencione esto, ¿no? Pero vamos adelante igual porque es algo que se tiene que hablar, que no se tiene que callar, para que la gente esté advertida y no caiga. Por eso hay tanto obstáculo, ¿no? En que esto se dé. También sé que tengo muy en contra el yo, mujer y bruja, sentarme aparentemente sola, aunque crean que estoy sola, obviamente tengo gente detrás mío, que me apoya en mi espacio, que trabaja conmigo, ¿sí? Y es en parte cuidarlos a ellos y cuidarme a mí, por lo cual me callé cosas un montón de tiempo, pero no fue una experiencia ni agradable, y de hecho fue una experiencia bastante peligrosa por la que pasé. Así que dije, estas cosas, por más de que no las quiera hablar para cuidar, y por más de que me cueste también hacerlo, debo hacerlo, porque callar ayuda a que este tipo de estructuras súper peligrosas y dañinas, perjudiciales, continúen impunes, y no es la idea. Como sé que va a haber oposición a lo que yo, con mi experiencia como mujer y bruja, hablé acá, lo que hice fue decidir comenzar con definición. Yo busqué con definición
que pueden encontrar porque ya está establecido por estudios, se pueden hablar con especialistas para que les den estas mismas definiciones. Así que no arranqué como para que digan, esa es tu opinión, te lo estás inventando, estás hablando cosas sobre las cuales no sabes, esto no es así. No, busqué definiciones que ya están establecidas y se las traigo para leerlas acá. Se define como secta un grupo cerrado, a menudo con doctrinas religiosas, espirituales e ideológicas propias. Por eso lo encaro para lo que conozco y en donde trabajo, ¿no? Porque se da muchísimo. Es más fácil, sencillo, inventarse un dogma, el tomar, dogmatizar y manipularlo, moverlo a conveniencia, basando en la creencia de la gente. Así que no porque las religiones o las creencias espirituales, acá hay una confusión siempre grande, que ya son sectas, no quiere decir que sea así, sino que se producen en base a eso que ya está formado. Simplemente lo reutilizan, lo usan a su favor, ¿no? Que usan técnicas de persuasión coercitiva y manipulación psicológica para ejercer control sobre sus miembros. Se caracterizan por un líder carismático, estructura vertical, aislamiento y exigencia de lealtad absoluta. Esta es la red flag que te da señal de que eso es una secta que más se puede palpar, que más se puede sentir y ver de primeras. La exigencia de la devoción, la exigencia de la lealtad, de la fidelidad absoluta y total. Esto es lo primero que te da pie a saber que estás metido en un tipo de secta, ¿no? El decir, no sé, en el ambiente de enseñanza espiritual, no pueden estudiar con otras personas o que no vayas con otras personas, solamente lo que yo te enseño, cree lo que yo creo, respondeme solamente a mí, ¿no? Este tipo de cosas ya te dan como la advertencia de que algo ahí no está para nada bien y tira para ese tipo de conducta y organización. Características principales y funcionamiento. Manipulación y coerción. Utilizan técnicas sutiles y progresivas para cambiar la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Líder carismático. El grupo sigue ciegamente una figura dogmática que dicta la ideología y a la cual no se la puede contradecir bajo ningún concepto. Sectas destructivas se enfocan en la explotación económica, dinero y todo lo que produzca dinero, es decir, si tenés propiedades a tu nombre pasan a ser de esa secta y del líder específicamente, si tenés autos o vehículos en general, si tenés una empresa a tu nombre pasa a ser de esa secta. Laboral, sin sueldo, te ponen a trabajar para ello, yo ya te entregué eso, entonces vos tenés que retribuirme a mí trabajando sin dinero, ¿sí? Apropiándose de la vida, el esfuerzo y el trabajo de otra persona para hacerlo gratuitamente a favor del grupo, digamos. O sexual de los adeptos. Ya cuando se traspasa esta línea y va hacia lo sexual es la culminación de la dominación de otra persona. Se toma absolutamente, a través del sexo se toma absolutamente control de la persona, ya se tiene su mente, ya se tiene la parte emocional controlada y cuando ya se toma el cuerpo de la persona, ahí es el control absoluto y total. Buscan llegar a eso. No siempre, pero en la mayoría de los casos, buscan justamente llegar a ese tipo, ese nivel de control. Bien, ya con eso, pero controlan todo, manipulan todo, porque ya están entrando acá a través de lo que es el cuerpo. Y es terrible, es tremendo. Aislamiento, fomentan la ruptura con la familia, amigos y sociedad, creando una dependencia total hacia el grupo. Mimetismo, a menudo se disfrazan de grupos culturales, terapéuticos, de coaching o empresas comerciales para captar adeptos, ni hablar de los coaching espirituales, ni hablar. Tiene sus diferencias con las religiones. Aunque históricamente el término se refería a grupos pequeños separados de una religión mayor, hoy se enfoca más en el comportamiento dañino, en lo que se define como sectas destructivas, que es la creencia en sí. No todas las minorías religiosas son sectas, pero se denomina así cuando se utilizan la coerción. Hay tipos de sectas. Tenemos sectas religiosas, espirituales, basadas en interpretaciones dogmáticas, comerciales, empresas piramidales o de coaching que explotan económicamente, y políticas, grupos cerrados y dogmáticos. Las sectas aprovechan momentos de debilidad emocional para captar a sus miembros y suelen tener un manejo bastante turbio, bastante poco claro, poco transparente en general, y que, por supuesto, no se puede cuestionar. Dentro de lo que es la estructura de la secta, como les digo, no se crea porque sí o porque un grupo de personas tengan ideas que coinciden, sino que se crea bajo el mandato que es
es totalmente necesario para que una secta se dé de un líder sectario, porque todos siguen a ese líder que ha formado esta estructura sectaria. Un líder sectario, nos dice la definición, es una figura autoritaria que dirige un grupo coercitivo, manipulando la psicología de sus seguidores. Usualmente se autoproclaman seres especiales, exigiendo devoción absoluta y explotando económicamente o sexualmente a su comunidad, anulando el pensamiento crítico. Comienza a desarrollarse lo que es el pensamiento en colmena, ¿sí?, que responde a la ordenanza, lo que establece este líder sectario, al cual nuevamente no se lo cuestiona bajo ningún concepto porque está prohibido, y esto lo consiguen a través de la manipulación, el control absoluto y el miedo también. Los rasgos y el impacto principal de esta figura son los siguientes, rasgos principales. Carisma extremo: suelen ser personas muy persuasivas con gran confianza en sí mismas y facilidad para la oratoria. Mesianismo: se presentan como seres iluminados, elegidos, que han heredado algo especial y solamente ellos lo tienen. Gurús: enviados divinos que poseen la única verdad. Básicamente, esta idea de un Mesías establece que lo que sea el tema de la secta, en este caso si abordamos lo religioso o lo espiritual, te lo establece de tal manera que prácticamente se ha inventado la religión. O es dueño, tiene el monopolio absoluto y es la única persona que puede tener estos conocimientos y compartírselos a los demás, así lo decida, porque sos un elegido, te hace sentir el elegido, ¿no? Te hace sentir que sos especial cuando en realidad se establece como él, especial, único e indiscutible, dueño absoluto de todo, tiene el monopolio. Esta idea es la que se establece en el líder sectario. Los rasgos de personalidad es lo más importante, porque suelen mostrar indicios de megalomanía, narcisismo y rasgos psicopáticos o de manipulación perversa. Es decir, que hay patología mental detrás del líder sectario. No se hace porque si a alguien se le ocurre la idea de estoy haciendo esto, o lo hice sin querer. Sin querer, mi grupo se volvió una secta. Para nada. Hay una patología detrás del individuo que dirige, del o la líder sectario, que dirige esto, que tiene que estar establecido en estas patologías mentales, claramente, ¿no? Y que uno dice, yo tuve una relación con un psicópata o tuve una relación con una narcisista, fue terrible, me costó salir, fue horrible, para la sociedad esto es espantoso. Encontrar una persona que dirige un grupo, el cual se vuelve una secta, que tiene estas patologías mentales detrás, no vemos la gravedad de lo riesgoso. Siempre que lo relacionamos a una pareja o a un familiar, sí, es terrible, pero entendemos que hay personas que arman grupos para desenvolverse en su naturaleza de esta manera impunemente, claramente. Tiene tácticas de control. El líder sectario nos sigue diciendo las definiciones. Aislamiento: alejan progresivamente al adepto de su familia, amigos y entorno laboral. Dependencia: controlan áreas vitales como el dinero, el tiempo, la vestimenta o las relaciones entre los miembros. Liderazgo cambiante: en la actualidad estas figuras han mutado en las redes sociales, transformándose en coach o líderes digitales que operan mediante chats grupales para lucrar con asesorías. Este punto es a donde quiero llegar, porque me ha pasado de ver estos últimos tiempos y el tema de escuelas virtuales, de prácticas como la hechicería, la brujería, la magia o espiritualidad en general, tuvieron su boom en lo que fue la pandemia. Surgieron muchísimas escuelas o espacios académicos de estos temas. Reborn está desde bastante antes de lo que fue la pandemia. De hecho, empezó haciendo cursos en mi espacio de artesanías como bruja y más presencial, poca gente, ¿no? Directo. Y lo que fue pandemia sí ayudó mucho a que fuéramos vistos, como le pasó a todo el mundo. Y ahí es donde surgieron un montón de personas aprovechando este movimiento, en donde yo me puse a analizar testimonios de gente o cosas que me contaban, situaciones que me contaban con algunos de estos nuevos que surgieron, porque ya les digo, largos años en el ambiente virtual te lleva a ver los nuevos que surgen y las experiencias que tienen las personas, observar y analizar. Y yo pensaba en su momento, este tema de las sectas siempre me fascinó porque saben bien que me fascina la psicología.
Y lo que hay detrás es mucho estudio psicológico de este tipo de conductas, de este tipo de estructuras y sobre todo de los líderes religiosos, ¿no? Cómo inducen, cómo llevan a la gente a hacer cosas terribles, porque hoy les traigo recomendación bien de algunos, para que se hagan una idea, si nunca han leído el tema, si nunca les interesó, empiecen a hacerlo, por favor, porque una persona bien informada no está exenta, pero tiene más medios para poder identificar si está en esa situación y cómo salir. Y animarse a salir sobre todo. Entonces esa fuerza la necesitamos. Les dejo algunos documentales que son más recientes, pero hay documentales súper de antes, como la secta de Manson, como o sea, hay un montón de líderes que fueron muy conocidos, que los han visto mencionados o en películas o han visto los propios documentales, bien. Y lo que hay psicológico detrás es tremendo. Les traigo unos más recientes para que puedan ver en alguna plataforma amiga, pero en sí hay muchísimo más y me fascinó siempre este tema porque siempre me fascinó la psicología y cómo el ser humano puede llegar a comportarse dentro de lo que son estas patologías mentales, ¿no? Y sin embargo no estuve exenta de haber caído. Entonces, está muy bueno tener la información y la información es poder y justamente lo que estas personas buscan es tener poder sobre uno. Así que infórmense, yo se los voy a recomendar, se los voy a dejar al final del podcast para que les ayude un poco a hacerse una idea, ¿no? Pero les decía, me voy mucho por las ramas, me van a notar un poco nerviosa porque ya les digo, es un tema muy complicado que tiene mucho riesgo al ser mencionado y que ya veo que hay mucha interferencia y contras para que no salga esto. Les voy a agradecer muchísimo su apoyo, comprensión y acompañamiento porque es algo, sí, terrible, ¿no? Entonces, ya les decía que este tipo de funcionamiento en lo que fue las redes sociales se dio mucho. Yo analizaba, veía y decía, pero ¿cómo puede ser que está bien si siempre hubo, porque ahora es como que aparece tan seguido en este tema de las escuelas virtuales, ¿no? En la virtualidad. Y dije, ¿será una cosa de que la virtualidad a través de la impunidad que tiene de ser no presencial te lleva a estas cosas, pero claramente teniendo un líder que tiene estas patologías detrás, no puede ser que alguien, como les digo, ops, sin querer mi grupo se volvió una secta, o sin querer me volví un líder sectario? Es prácticamente imposible porque detrás están todas estas patologías que llevan al líder sectario a hacer lo que es y a hacer lo que hace. Y acá quiero abrir un paréntesis para seguir yéndome por las ramas. Nunca jamás de los jamases son pobrecitos, no me di cuenta, no lo hice a propósito, el funcionamiento me llevó a que esto sea así. Yo no soy realmente un líder sectario, no, son absolutamente conscientes de quiénes son y lo que hacen. Lo que no pueden tener es empatía, respeto hacia el otro ser humano. No lo sienten, no lo comprenden, no lo saben, no lo van a ver jamás. Entonces jamás de los jamases esperen arrepentimiento de un líder sectario, ni crean que fue sin querer, jamás, porque llevan a la lástima. Eso sí lo saben imitar súper bien. La lástima, el pobrecito, son todos malos. Todos son malos y están en contra de uno, todos son malos y le roban información a uno y él es el único elegido y pobrecito que no hace nada malo. Ese es el líder sectario, ¿sí? Jugar con la víctima, con el que les tengan lástima y a través de eso controlar. Eso lo saben imitar a la perfección los líderes sectarios, ¿sí? Encontrar a una mujer que sabemos que ha hecho cosas terribles y que tiene una estructura sectaria, decir, o un hombre, ¿sí? Y decir, ay, mira cómo llora, está arrepentido, no, malinterpretamos las cosas, dan vuelta a todo, tienen ese ese título de manipulación y experiencia de manipulación que los tienen siempre a su favor, mueven todo y manipulan siempre a su favor, así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces es imposible, prácticamente imposible de que esto sucediera sin querer. Entonces, ¿cómo puede ser que surgen tantos? Que a ver, siempre hubo, siempre va a haber en la historia de la humanidad este tipo de personajes y de estructuras porque tienen de dónde agarrarse y porque ya está establecido que puede funcionar de esta manera, la secta se puede armar tranquilamente de esta manera. Sin querer no fue, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudo desarrollar tanto en lo que fue en pandemia el surgimiento de estas escuelas virtuales con estructuras sectarias sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie hable al respecto o se oponga?
¿no? Y no estamos hablando de competencia de querer eliminar, porque también juegan mucho con eso, ¿no? Hay personas malvadas que compiten insanamente, que no forman comunidad, y están del otro lado los líderes sectarios que utilizan eso a su favor. No, habla mal de mí porque quiere destruirme. Habla mal de mí porque yo le enseñé y no lo acepta. Que yo le enseñé que sacó eso de mí, entonces quiere hablar en mi contra para sacarme y ser la única. Juegan a lo que juegan es a proyectar lo que ellos hacen y son, justamente. Eso es muy, muy riesgoso también. Sigo creyendo que es la virtualidad lo que les dio la idea de surgir con estos, con estas escuelas, estos lugares de aprendizaje, de enseñanza, academias espirituales y de prácticas y de ciertas prácticas, porque la gente en mayor cantidad se mete en estas cosas sabiendo que tiene esta impunidad virtual de que no estás viendo lo que le causas a la otra persona que estás queriendo dañar, ¿no? Hablemos de una víctima porque, ojo ahí también, hablaremos de las víctimas de las sectas. Una víctima que se decidió salirse, o una persona que es la oposición lógica, como ya les digo, en lo espiritual y religioso se presentan como que son los únicos dueños. Entonces, todos los demás que tengan este tipo de conocimientos ya son opositores riesgosos, ya son la contra, ya están para atacar. Una vez que te ponen en la mira, mandan a todo el grupo a atacar. Hay dos tipos de personas que entran en las sectas. Los que coinciden en pensamientos o disfrutan del ambiente, algo conveniencia sacan, por ejemplo, su odio o su necesidad de lastimar a otro, y las personas que son víctimas y caen en este juego y son manipulados y controlados, ¿no? En esto de la virtualidad ayuda un montón a que la gente dañe a otra sin estar presentes, por ende, sin repercutir directamente, sin ver cómo repercuten directamente sus acciones. Y esto es súper riesgoso. Yo lastimo a otra persona, la torturo, la persona se lastima, se autolastima o se lesiona por la desesperación, no lo ven, entonces no se hacen responsables, no se hacen cargos. Obviamente, creo que una persona que se hace cargo de sus acciones directamente ni iría a atacar a otro de la manera que sea, ¿no? Pero lo virtual te da una impunidad mucho más grande porque no estás viendo el resultado directamente. Así que eso es lo riesgoso y por lo cual se nutrió y se aumentó tanto el tema de las sectas en espacios de enseñanza virtuales. Porque detrás de una máscara, de un nombre falso, de un perfil falso, ¿sí? Podés hacer lo que sea y no estás viendo a la otra persona, sus reacciones, su sufrimiento, su dolor, lo que padece, no lo estás viendo y mucho menos cargo de conciencia te va a dar. Ahí está lo peligroso realmente de la gente que entra en las sectas y actúa en manada, actúa en colmena, en pensamiento colmena para agredir a otro, ¿no? Y dije, claro, esto les vino como anillo al dedo, básicamente, para llevar a la gente al extremo de hacer cosas espantosas en su nombre, ¿no? De implantar la idea de, este hay que eliminarlo. Desde lo virtual es mucho más fácil que hacerlo en persona. Que una persona se anime a actuar desde lo físico ya es mucho más difícil porque hay reglas sociales, morales, hay leyes que les impiden, por más de que en su mente no quieran hacerse responsables de dañar a otro, porque para ellos está bien, así les lavaron la cabeza. Hay otras cosas que te frenan, en cambio en lo virtual no aplica nada, absolutamente nada de eso. Y eso es lo que lo hace peor y más atractivo y fomenta más a que se creen estas cosas en estos lugares virtuales, ¿no? Hablábamos de las víctimas de sectas, aquellas personas que se dan cuenta que están metidos en eso y deciden salir. Y hablemos de las actitudes de la sociedad, de su entorno, de revictimizar a esas víctimas, ¿sí? Porque casi siempre se termina culpando a la persona que cayó en eso. Y a mí me pasó, a mí me sucedió. Por favor, no sean este tipo de personas. Si ven que otra persona cae, porque un día les puede pasar a ustedes. Y van a tener la misma respuesta de la sociedad y se va a sentir horrible. Tras que estás torturado, tratando de salir con lo difícil que es de todo eso, que se te revictimice, es muchísimo peor. La carga es mucho más dura. Se hace mucho más difícil y cuesta arriba. Me pasó, les digo, con amistades y colegas incluso de mi propio espacio, que cuando me sucede a mí me dijeron, pero que sos tonta, ¿no te diste cuenta? Pero si se renotaba que era así. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Es que por desesperada caíste ahí. ¿Sí? ¿No lo notaste? Yo te decía, yo te dije, yo te lo advertí. Puede ser, o la mayoría de las veces no se te advirtió,
lo pensaron y no lo dijeron, o ahora que pueden llegar a decir tengo la razón y caíste como tonta o como tonto, como te dicen. ¿Qué necesidad hay de tirar eso por la cara si el mal ya está hecho? ¿No es mejor ayudar a la persona a salir? ¿Qué se gana diciendo jodete? Báncatela. Que están del lado de la secta, por favor, que te atacan de esa manera. Y a mí me sucedió y fue espantoso. El decir quiero salir sola porque lo que tengo alrededor, si se lo comento, me sale con estas, culpándome a mí. Culpable no es el narcisista, psicópata, sectario que me hizo caer en eso, claramente, porque el culpable siempre es la víctima. Entonces no revictimicen. Estamos hablando de depredadores. Los y las líderes sectarias son depredadores, depredan, busca gente que pueden llegar a manipular, las encuentran en un estado vulnerable. Siempre el líder sectario va a estar a tu favor, va a coincidir con vos. Decís, soy mujer, bueno, te apoyo por ser mujer, de hecho yo me siento como mujer, por más que por ahí a veces no lo son, por eso te comprendo. Decís, soy bruja, no, sí, yo también me siento un poco bruja, o mi mamá era bruja, por eso te entiendo. Siempre van a estar a tu favor y siempre van a coincidir, todo para abducirte, para captarte. Estás en un entorno que es súper competitivo y te doy un espacio, te presento de repente un espacio donde podés ser vos mismo, compartir, desenvolverte, nadie te va a juzgar, es todo súper lindo, ya está, te atraparon. Presentan siempre lo que cada individuo específicamente y personalmente necesitan para abducirte. Son claramente depredadores y saben cómo atrapar a sus presas. Saben cómo hablar, saben tener esa oratoria. Tienen la mente para engañar, básicamente. La mente entrenada para engañar. No es difícil caer en una secta. Es muy difícil la mayoría de las veces darse cuenta que se está cayendo. Y lo que necesita una víctima de una secta es ayuda para poder salir, porque acá es donde entra todo el juego de la secta. No es que simplemente establecen un dogma autoritario, se creen dueños de todo, te manipulan y controlan, se quedan tu plata, que es lo que me pasó a mí, se quedaron con muchísima plata mía, sino que en el momento en el que se empieza a opinar diferente, se empieza a opinar por uno mismo, o a querer salirse para impedir que te controlen y te dominen, ahí empieza la persecución, ahí empieza la caza. Ahí es donde empieza lo grave. El acoso, el hostigamiento, la vigilancia, observación constante, te espían todo el tiempo lo que haces, lo que decís, lo que no, para usarlo, ¿sí? La incomodidad y la amenaza. No podés seguir viviendo una vez que saliste o te cruzaste con una secta. El líder no lo va a permitir. Amenazas, ¿sí? Aparte de la persecución que ya de por sí es terrible, amenazas de lastimar, dañar a tus seres queridos, a tus animales, a tu persona, de destruirte la vida, amenazas de yo si quiero te desvivo, yo si quiero te dejo en la ruina. ¿Ustedes piensan lo grave? ¿Imaginan a una persona o estar ustedes sentados diciéndole a otro lo más impunemente, lo más livianamente charlando, yo si quiero te destruyo? Yo si quiero te retiro lo que te queda de vida. Imagínense eso. Bueno, hay gente que lo hace y a veces la amenaza no es física. Estamos hablando de lo espiritual, de lo mágico. A veces la amenaza es lo mágico. Te lo presumen con mayor impunidad porque nadie me va a poder acusar de nada. A mí yo no me voy a hacer cargo y responsable de nada, claramente. Vivir en eso es una pesadilla constante. No sé si son capaces de sentir la magnitud, ¿sí? No porque los creen capaces, sino porque a veces al no estar en una situación así, al no haberla pasado, es súper complicado hacerse la idea, pero piensen, traten de imaginarse la tortura constante que se vuelve la vida, ¿sí? La magnitud de las acciones que puede llegar a tener un grupo sectario enviados por ese líder, manipulados, controlados para que reaccionen de esa manera contra un solo individuo, solo, solitario, solo, todo un grupo entero cargándose a una sola persona. Y como obviamente lo virtual da más impunidad que en lo físico, ¿no? Todo esto. Pero ¿ven la magnitud, lo terrible que es todo esto? No, es indescriptible, realmente vivir eso es indescriptible total y absolutamente. Y dañan lo emocional y dañan lo psicológico.
Yo les dije, no voy a dar nombres porque a mí realmente no me interesa dar nombres y me quedé callada muchísimo tiempo, justamente para no tener problemas. Está mal por otras personas que caen víctimas después de que yo estuve ahí. Está súper mal, yo lo sé, pero no quise tener esta persecución porque sabía, yo ni bien me salí, automáticamente sabía cómo el líder sectario y su secta iban a reaccionar en mi contra. Y me enfermé. No obtuve la fuerza para afrontar y me enfermé 1 año. Y solo estuve 2 en ese grupo sectario. El primer año era lo que yo llamo el periodo color de rosa. Todo amabilidad, todo es lindo, todo brilli brilli, todo compartimos, todo es para todos. Pasando el segundo año yo tenía mis red flags, estaba viendo cosas que no me interesaban, no se me habían prometido por la cantidad de dinero que yo estaba ofreciendo, ¿sí? Estábamos hablando de que la secta en la que caí fue un espacio de enseñanza virtual. Así como el espacio de enseñanza virtual que yo tengo, que es respetuoso, que es libre, ya en el segundo año de ese espacio, pasando el segundo año, vi que la libertad no existía y que había un avance en el control y la manipulación de las personas y de su pensamiento. Incluso hasta el punto, porque ese grupo de enseñanza sectario y su líder salieron de otro grupo que ahora que me entero, ahora me vengo enterando de que también tenía una estructura sectaria con su propio líder, amenazando de vida en realidad a otras personas. O sea, ese grupo salió de ese otro y fue echado, así que no sé si es peor incluso porque lo echaron o porque, bueno, hubo una lucha de egos narcisistas psicopáticos entre los dos líderes y no se dio. Ahora que lo pienso, tal vez haya sido así, pero bueno. Quise evitarme esa persecución que sabía que se iba a venir cuando empecé a notar las red flags, que empecé a notar que se me estaba estafando, que no se me estaba dando lo que se me prometió con la cantidad de dinero que pagué. Intento de que al quedarse sin espacio querer meterse en el mío. No fue hablado directamente, pero se quiso tener esa conversación que yo evité porque ya sabía, porque estaba instruida en estos temas, de querer meterse en mi espacio, el cual iba a ser controlado e iba a ser arrebatado de mí. Y sabía que eso iba a pasar, iba a terminar. Querer evitarme esas cosas fue lo que intenté, por eso me quedé callada. Decía así todo sí, mientras me iba apartando, no iba a continuar claramente en el lugar, por miedo. No iba a dejar que me controlen, pero quise quedarme callada y alejarme. Y ahí es donde empieza a desaparecer el periodo rosa y empieza lo que yo llamo el periodo de caminar sobre restos de vidrio roto. Porque cada paso que das, por más de que intentes que sea cuidadoso, te produce una herida y comienzas a sangrar y a debilitarte. Yo lo describo de esta manera. Fue lo que me empezó a pasar. Sabía que iban a hablar de mí y ahí es donde empezaron los nuevos seguidores de ese grupo, de ese líder, a seguirme en mis redes sociales, a espiarme, a buscar entrar en mis clases, a querer sabotear desde dentro mis clases. Entre esas personas, que yo luego me di cuenta, cuando me enojé mucho y mencioné, dije, tengan cuidado con tal, que este líder me respondió, ¿quién es? Tal y tal persona. Se fue debiéndome 3 meses de la misma nacionalidad, justo, no sospeché porque dije, no voy a hacer asociaciones, pero empezó a hablar de forma discriminativa hacia cierta cultura, etnias y religiones específicas que compartía no solamente yo, sino por familia, sino alumnas mías que me decían, estoy muy incómoda porque esa es la religión de mi papá. Esa persona empezó con esa actitud y me quedó debiendo 3 meses, por ende, me estafó en ese momento, creo que habrán sido como 140.000 pesos argentinos. Se fue burlándose de todo eso y cuando veo que presumía estar y ser amiguis de este líder sectario, o sea, que envió a esta persona que contradecía, o sea, burlándose y siendo discriminativa, contradecía incluso lo que él enseña, pero estaba con esta persona. Fíjense que los líderes sectarios no tienen ni valor, ni religión, ni respeto por nada. Utilizan lo que sé y lo que pueden robar a su favor para lucrar. Primero y principal. Esta persona que contradecía lo que esta enseñaba, estaban juntos. Mandó a esa persona directamente a sabotearme desde dentro de las clases. Eso comenzó, sí, en un inicio, que yo decía, increíble, no puede ser que esté mandando personas a ingresar desde adentro y tratar de destruir desde adentro mi lugar de trabajo, con lo que yo como, meterse en el trabajo, el pan, el alimento de otra persona. No lo puedo creer. Y sí, estaba pasando.
Otra persona, sí, que incluso yo le dije anda a estudiar con este líder sectario porque recomendaba, citaba, se me acusó de no recomendar ni citar cuando yo lo hacía todo el tiempo, por desgracia, porque después se me asoció a esa persona y mucha gente cayó y tuvo malas experiencias, que después vinieron y me contaron, che, esta persona que recomendaba, mirá, me parece que me estaba acosando sexualmente, real, una vergüenza, gente. Una vergüenza, esta persona me empezó a exigir que pagara no sé cuántos miles, porque sí o sí tengo que tomar todo y hacerme todas las consultas y todo. Una vergüenza, por favor, de que me haya pasado eso. Sin embargo, la falta de respeto que a mí se me acusa jamás estuvo, porque yo siempre cité, siempre recomendé y así me salió por hacerlo, lamentablemente, porque era un líder sectario, por desgracia. En eso puedo decirles que yo no lo sabía, pero igual la culpa todavía me sigue. La persecución comienza así, de a poco, ¿sí? Espiándome, saboteándome, tratando de dejarme sin el pan para comer, yo y toda mi familia, ¿sí? Para poder vivir, tratar de dejarme sin eso, porque los líderes sectarios en su narcisismo o psicopatía se creen que por derecho todo es de ellos. El dinero ese que yo estaba ganando no era mío, por más de que tengo años de prácticas y aprendizajes. Me gusta seguir aumentando y me gusta compartir diferencias de opiniones con otros colegas, por eso estudio con otros colegas también, porque los respeto. Pero de repente eso no me pertenecía. Eran todos sus conocimientos, eran todos mis alumnos, sus alumnos, porque lo que siguió a continuación fue buscar a mis alumnos y hablarles uno por uno. A decirles que lo que yo hacía o enseñaba no estaba bien porque esa persona no había dado permiso, ¿sí? Que solamente esa persona lo podía hacer y que el dinero se lo tenía que dar a él. Y si que aunque hubieran estudiado conmigo, por más de que ya les digo, tengo años de práctica e incluso por lo que se me dijo, estoy hace mucho más años de experiencia brujil y espiritual que esa persona que en realidad trabajaba de otra cosa que nada que ver con esto y de repente vio el negocio y dijo, voy a orientar hacia esto y soy la persona más espiritual del mundo y voy a vender espiritualidad a fortunas y a torturar a gente que no se me una o que no se me deje controlar por mí. Así empezó esta persona, ¿no? Así que tengo muchos más años de experiencia incluso, y lo puedo decir con mucho orgullo, y se puede avalar claramente. Pero así todo, el dinero tenía que pasarle sí o sí a esa persona. Tenía que darle sí o sí a esa persona. Eliminándome completamente de la ecuación. Ahí es donde empieza a darme como un poco de enojo, y yo tengo una reacción, ¿sí? Bastante fuerte, siempre reacciono bastante fuerte. La última vez que hablé con este líder sectario, se me cuestionó lo que yo hacía, lo que no podía hacer, a lo cual respondí muy mal para cortar todo de una y dije, esto no va a terminar jamás, vamos a cortarle, que venga lo que tenga que vengar. Que venga lo que tenga que venir. Mi respuesta fue clara y lo tengo guardado porque tengo absolutamente pruebas de todo. Tengo grabaciones, scripts, comprobantes de pago, nombre y apellido del individuo. Todo, tengo absolutamente todo tengo guardado. La respuesta que di fue, yo no sabía, en ningún momento se me informó que se tenía de ese lado el monopolio y control absoluto de todos los conocimientos, de toda la espiritualidad, de toda la religión y toda la utilización de oráculos. A mí eso no se me informó, pensé que estaba pagando por otra cosa. No sabía que ese líder sectario tenía el derecho divino absoluto. ¿Cuál fue la respuesta ante la confrontación? Tartamudear y decir no, porque cuando se los confronta hay cobardía. Necesitan el apoyo de grupo para poder atacar a otra persona, solo jamás. El líder sectario jamás ataca solo, necesita el grupo y de hecho la mayoría de las veces no mueve un dedo. Piensen ustedes en los dictadores. Actitud sectaria de los dictadores, porque son dictadores. Piensen en eso, ¿sí? La autoridad total y absoluta y no hacer ni moverse, sino que mandar al grupo por ellos a ser el líder sectario. Rara vez ensucia las manos. Los mandan a ustedes, los abducidos. Los mandan a ustedes, los controlados claramente. Después el día de mañana, si hay que recriminar o culpar, ellos van a estar totalmente limpios. Él o la líder sectarios están absolutamente limpios. Ustedes son los que se ensuciaron las manos como borregos, como por ellos. Claramente no se me confrontó,
por lo cual yo seguí con la mía, ¿sí? Traté de no mirar. A los 5 segundos que subí una historia, no importa en qué horario lo hiciera, madrugada, tarde, noche, día, no importa, a los 5 segundos estaba todo el grupete y el líder sectario mirándome mis historias a ver si yo hablaba. ¿Cómo se vio con el pasar de los años? Porque esto se viene dando ya hace 3 años, y sé que va a seguir más porque esto no termina jamás, ¿sí? Como si siguió dando, ¿sí? Que yo no hablé, ni mencioné, ni ataqué, ni nada por el estilo, se comenzó a hablar detrás de mí. ¿Pero qué sucede? Y a empezar a hablar a mis alumnos. ¿Qué sucede? Yo me enteré de todo, absolutamente todo, tengo todos los testimonios de las cosas que se dijeron de mí, de parte de ese grupo, en ese grupo directamente, y que hay muchos que se lo creen y vienen a seguir espiándome o a hacerme preguntas, o desde, no lo directo, sino desde ay, se me fue la palabra. Desde anonimatos acusarme directamente, ¿sí? Acusarme, agredirme, amenazarme directamente. Hay muchas cosas que elijo, cuando hago los anónimos, muchas cosas que elijo no subirlas, ¿sí? Pero todo esto continuó, jamás frenó. Una vez que me alejé, como veía que me seguían espiando, me enfermé durante un año. Como veía que seguían atacando y que seguramente hablaban detrás de mí, me enfermé de la ansiedad. Obviamente la ansiedad magnifica todo. Yo sabía que esa persona de forma directa no iba a agredir, no iba a atacar. Pero por detrás se me iba a amenazar y que incluso iba a haber intenciones de trabajarme, ¿sí? No al líder sectario, sino a las personas que se los pide. Hagámoslo todo esto porque ella ama a él y quiere dañarme, ¿entendés? Entonces hay que dañarla. Cuando no hubo jamás intención mía de ningún tipo. Yo seguí con mi trabajo, seguí con mi esfuerzo, seguí con mi profesión y mis experiencias. Mi experiencia de años. Continué con eso, borro mi cuenta nueva, esto es muy de Libriana. Yo ya me olvidé tu nombre, me olvidé tu cara, yo continúo, ¿sí? Claramente no se me iba a dejar en paz. Me enfermé, gente, un año. Tenía constantes episodios de ansiedad y pánico. Ese año, el primer año que me alejé de ese grupo, ustedes me preguntaban, muchos de mis seguidores me preguntaban, que me conocían, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿Tenés algo grave? Porque estaba total y absolutamente chupada, pálida, tenía hasta los labios morados sin color, tenía todos los labios pelados, porque yo no comía, gente, no tenía apetito, no podía comer. No dormía porque a la noche tenía pesadillas espantosas. No tenía energía y no podía levantarme de la cara. Claro, un claro episodio de ansiedad que derivaba en depresión, ¿no? No podía levantarme de la cama y sin embargo tampoco dormía durante el día. Ustedes imagínense que con mucha fuerza, de a pedacitos, dormía como mucho 1 o 2 horas por noche, o durante el día también, sumando lo del día, con pequeños sueños que me despertaba con pesadillas espantosas. No es por hacerme la pobrecita, pero gente, me torturaron mentalmente y me causó una inestabilidad mental que casi me muero. Porque si yo pasaba un año más así, o de nutrición o de locura por no poder dormir, yo iba a terminar muy mal, internada o directamente ida, que era lo que este grupo buscaba, y se iba a lavar. Bueno, se cumplió la venganza, eso fue justicia divina, porque siempre hay una excusa, viste, de los espíritus lo quisieron. Eso fue una justicia divina, le tocó pagar, tan buena no era si se falleció ahí. ¿Entienden cómo funciona? Siempre hay una excusa para que no hagan nada malo, que son santos de su devoción y que son inocentes absolutamente en todo. Mientras torturan, arruinan y destruyen la vida de una persona. Después de ese año, nuevamente tuve mi clic, mi quiebre, porque yo funciono así, de clic y quiebres, y a decir, no está sucediendo nada, de frente no te van a atacar. Si no lo hicieron hasta ahora, no lo van a hacer después. Deja de magnificar todo en tu mente, es difícil decirle a la ansiedad cómo hacer y qué no hacer, ¿no? Pero empecé a recuperarme de a poco. Con apoyo, con seguimiento, empecé a recuperarme de a poco. Me costó muchísimo volver a salir. No trabajamos prácticamente ese año, por ende no tenía el pan diario, ¿sí? Cuando saben muy bien que a mí me encanta, amo trabajar, amo lo que hago. Me estaban quitando hasta eso, arrebatando hasta eso. Habían conseguido sacarme la libertad, la salud y el trabajo. Y dije, esto no puede seguir así. ¿Qué sucede? Que cuando vuelvo a las redes sociales, porque no pude ni tocar las redes sociales, se las dejé a mis chicas, a las que trabajan conmigo, yo no podía tocar ni las redes sociales. Que me daban crisis, me empezaban a temblar las manos, el celular no lo podía ver, no podía subir nada, donde ya veía la visualización de la persona, donde ya no intentos de investigación hacia mí sobre lo que decía, lo que no decía, vos aprendiste con tal, porque dijo tal que vos aprendiste.
no podía agarrar el celular. Después de bueno, toda esta recuperación, que tuve bastante ayuda, sí, necesité ayuda, claramente no pude sola, volví y dije, bloqueo todo. Y empecé a bloquear uno por uno. Obviamente van surgiendo nuevos, se pueden hacer perfiles falsos, sé que siguen, porque vienen y me cuentan, la gente viene y me cuenta, mira, estaba en tal grupo, pero empezaron a hablar así de vos, dijeron tal cosa, contaron una historia así. Yo sé todo, yo me entero de todo. No voy a exponer a nadie, no voy a exponer absolutamente a nadie, pero yo sé todo. Todo, personas que incluso vinieron y me dijeron, mira, yo pensé que porque lo que se decía que vos estabas bajo el mando de esta persona, porque es lo que se dijo, que estabas bajo el mando de esta persona, sí, pero ahora que veo que no y que estás contando medio a medias porque conté que estuve enferma por una mala situación que tuve, que pude recuperarme y ahí la gente empezó a atar cabos, mira, a mí me pasó esto, yo me tuve que borrar de las redes porque el acoso y la persecución que tuvo esa persona que la tomó conmigo, que me tomó en contra. Y hay personas que me contaron que se tuvieron que ir de sus países y borrarse absolutamente por el acoso y persecución de esta persona, o sea, no fui la única, antes hubo más. Personas que vinieron y me demostraron, porque no es que creo así como así, pero personas que vinieron y me demostraron cómo ese individuo les robó todo el material, el contenido, lo juntó todo, porque eran diferentes prácticas, lo juntó todo, le dio un nombre atractivo de algo de moda del momento y ahí empezó a vender y lucrar. Y las historias que les cuenta a sus seguidores es que todos estos que me hablaron y me demostraron que son ellos los dueños de ese material, de ese contenido, de rituales incluso, cosas muy personales, porque nuevamente de la espiritualidad y los conocimientos religiosos y espirituales no es dueño nadie. Pero hay rituales, hay cosas que salen de la práctica de uno, me han demostrado, ¿sí? Y cuando se le cuenta a los seguidores de este líder sectario, al otro es el que lo robó, el otro es el malo, sí, tírenle mufa, espíenlo, díganme lo que dice, díganme lo que hace, ¿no? Incluso personas que usó como referencia, ya un poco más valiente y segura de sí misma, después de, bueno, una buena terapia de electrochoque, justamente buscando, la verdad, yo no la busqué, la verdad llegó a mí. Pero animándome un poco más, pregunté a personas mencionadas como referencias, que incluso también fueron minimizadas porque nadie es tan grandioso, por más de que le enseñó, nadie es tan grandioso como el líder sectario. Es así la impronta del personaje. Y al preguntar a esas fuentes no se conocía a esta persona, entonces hubo mentiras, hubo engaños, hubo estafas, aparte de toda la cosa enferma de manipulación, de control, de amenaza, de persecución, de hostigamiento, aparte de todo eso hubo, ¿sí? Mentiras, estafas, hubo de todo eso. Les estoy dando esta experiencia para que vean el funcionamiento no solo de definiciones, porque coinciden todos los tips de las definiciones con todo lo que yo viví, les estoy contando, y que puede que ustedes reconozcan después de escuchar este podcast, ¿sí? Y para que entiendan lo grave y difícil que son estas situaciones y cómo uno fácilmente puede caer, porque ya les digo, siempre de mí se encuentra no la confianza absoluta, sino la buena onda, la amabilidad, el interés por coincidir con alguien y te encontrás de tope con esto, ¿no? 3 años después, ¿sí? Del año que, además del año que pasé tratando de no irme con Diosito y después de recuperación, esto se sigue dando y esto se va a seguir dando porque para salir, para que una secta y su líder dejen de tenerte en la mira, tenés que o fallecer o desaparecer o esa secta separarse, dividirse, erradicarse, o les interesó otro lucro y cambiaron total y absolutamente de visión, entonces ya no interesás como contraria. Son las únicas formas de que una secta deje el acoso, el hostigamiento, la persecución y el intento de destrucción de un individuo al cual ya señalaron como competencia o una víctima que se salió de ese grupo. Ustedes se imaginen 3, 4 años después que se siga hablando de mi persona, por más de que yo sea la persona más mala del mundo y haya sido, supongamos que haya sido verdad el cuento, la historia que cuentan de mí, que yo fui, me robé sus cosas y me retiré. Imaginen que sea verdad. ¿Por qué alguien seguiría 3, 4 años teniendo como tema principal, fundamental, mi persona? ¿No es extraño esa obsesión? ¿Ya no es poco natural? Es que hablan ustedes constantemente, todo el tiempo, cada día de su vida, de sus ex parejas, de sus ex amistades, son todo el tema que tienen para hablar y nada más. Y aparte piensen ustedes que están dando una enorme cantidad de dinero, porque comparado a los precios de Regones fue una enorme cantidad de dinero que me costó muchísimo trabajo y que me fue estafada, ya no importa.
Para mí lo más importante es la salud mental y no volver a cruzarme con este grupo, pero siguen ahí detrás, siempre detrás. Imaginen que están creyendo que invierten una enorme cantidad de dinero por aprendizaje y que ese dinero invertido por aprendizaje de repente se ve reflejado en los chismes, en el momento ahí del espacio, de las horas de aprendizaje, en los chismes de otras personas. Con nombre, apellido y con claras intenciones de volver el grupo en contra de esa persona. ¿Qué es lo que están pagando? ¿El incentivo para empezar una casa de brujas? ¿Para quemar a alguien en la Plaza Mayor? ¿Eso es lo que están pagando? ¿No estaban pagando conocimientos? Ustedes son los red flags que me empezaron a hacer ruido y que me llevaron a alejarme de a poco hasta que vi la intención absoluta y clara detrás. Ojo, no me quito responsabilidad porque a mí me avisaron mis muertos. Yo tuve siempre todas las advertencias y sin embargo, bueno, por una u otra cosa me quedé ahí esos 2 años, lamentablemente. Insistencias de amigos por seguir. Lamentablemente no es que no tengo parte de la culpa, ¿sí? No tengo la culpa total como se me quiere hacer ver, ya sea de ese lado o de personas que no me apoyaron como deberían apoyarme y que me terminaron dañando más de lo que ya estaba dañada, ¿no? Pero bueno, las advertencias ahí estuvieron, ¿no? Entonces, esta imagen, esta representación de una persona absoluta que tiene todo el control por derecho divino, tiene todo el dinero por derecho divino y tiene toda la autoridad sobre la vida, acciones, pensamientos y lo que dice, lo que habla otra persona, es lo que forma al líder sectario. En algunas historias que sí me costó un montón grabar y subir esto, viene todo medianamente bien, me disculpo que no haya micrófono, porque hasta grabando se me rompió el micrófono una noche, se me rompió de la nada. Se me caía el celular de donde estaba montado, apoyado, de la nada, lo que nunca. Fue muy difícil hacer esto y me disculpo si hay ruidos, interferencias o cosas raras que se escuchan porque en las anteriores grabaciones pasó y algunas muy notorias, entonces tuve que volver a grabar claramente hasta este intento que es el bueno. Yo sé que es el bueno, toquemos madera. Yo sé que es el bueno. Les había mencionado en algunas historias la obra de Frank Herbert, que es Dune, ¿sí? En donde algunas opiniones, por ahí más psicológicas, nos hablan de Paul Atreides, que es el personaje principal, como una persona que el mundo convierte en un héroe, el héroe favorito, y otros convierten en un claro líder sectario, que lleva hacia lo que es una guerra santa, ¿sí? De hecho, Paul Atreides tiene la visión de hacia dónde va y no lo puede detener. Se muestra como un salvador y es la imagen que se le construye y se alimenta su personaje. Se lo arma como un líder que va a salvar al mundo, que va a resolver todos los problemas y guerras que hay hasta el momento, como un salvador. La idea mesiánica, ¿no? Este Mesías que te presenta un líder carismático con el cual podés empatizar, ¿sí? Y que tiene que ver y que se arma dentro de lo que es lo espiritual y lo religioso, porque ahí estaban las Bene Gesserit, ¿era? Sí. Bueno, que son como la parte espiritual religiosa, brujil, que conforman, ¿sí?, la imagen y lo van prediciendo, esta profecía de que van a ser este salvador, así que prácticamente lo fabrican. De hecho, sí, bueno, en la historia ellas fabrican a este salvador en programas genéticos de siglos y siglos que van controlando. Y cómo, incluso leyendo, caes en la trampa de empatizar, entender y ver en Paul un héroe, ver un líder carismático, salvador, que de pronto empieza a controlar todo a su voluntad y a su conveniencia. Está bien que por ahí en un inicio no era la idea, pero terminó ajustándose a eso, por ende ya estaba predispuesto a terminar en lo que terminó siendo, ¿no? Pero para que vean un ejemplo de un personaje más allá de que podemos estudiar o ver, ya sí sabemos, vemos documental y vemos la cara del líder sectario, ya sabemos, este tiene cara de malo, este se nota que tiene la maldad, sí, obvio. Piensen ustedes en Paul, si han leído Dune y si no, si han visto las películas, ¿sí?, con este actor.
cómo despierta admiración, cómo hace que sientas admiración, respeto, cierta ilusión, el pensamiento de, necesitamos a alguien así, por eso encaja tanto, este personaje encaja tanto que nos termina convenciendo y atrapando. Pero luego se ven, obviamente, sin dar demasiado spoiler, porque encima esto no es Bruja Geek, el horror de las consecuencias de todo esto, lo que se va transformando la historia. Utiliza el carisma, o sea, es algo muy obvio que utiliza el carisma como una forma de control. Es súper, súper. Y también, obvio, y también se ve en contraparte las consecuencias, porque hay personajes alrededor suyo que se dan cuenta, incluso la humanidad se terminará dando cuenta, las consecuencias o el costo, lo que sale, seguir a este líder, a esta imagen de líder perfecto, que se te planta, que se te arma. Porque ahí es donde empieza todo esto de que no se le puede llevar la contraria, no puedes decirle que se está equivocando, no puedes decirle que sus maneras no son las más correctas, no puedes tener opinión aparte o contradecir, porque automáticamente te vuelves un traidor. Paul provoca una guerra santa. Paul Atreides, este líder, ¿sí?, que va formando una secta que empieza desde lo religioso y abarca todos los intereses de la humanidad, provoca una guerra santa que tiene consecuencia en la devastación. Se consume prácticamente todo el universo y mata, no me acuerdo cuántos millones de personas es el número que se da, o sea, logra matar, consigue la muerte de millones y millones de personas. Cosa que él había visto en sus visiones y que bueno, no pude tenerlo porque fue directamente eso, a lo que es la destrucción, el caos. Los errores que tienen los líderes siempre se ven simplificados por quienes los siguen sin cuestionar, ¿sí? Siempre se simplifica, no son errores, es algo que tenía que pasar o darse así, deja una enseñanza, siempre se rebusca justificar porque ya tenés la imagen que te armaron y te convencieron, te establecieron y programaron para que nada de lo que hagan parezca malo, aunque sea extremadamente y claramente malo. No es solamente el problema lo que es la estructura así de la secta, sino que necesita el eje para funcionar, quienes lo pongan en funcionamiento. Un líder sectario hablando solo, si no tiene quien ayuda a funcionar esa maquinaria, no queda en la nada. Entonces necesita, y es por eso que siempre caen en la imagen de Dios o en creencias espirituales, porque se agarran de la necesidad de las personas en una de las cuestiones más básicas de su vida. Pero lo impresionante que es que el ser humano llegue a dar sus decisiones, sus pensamientos a una sola persona, la cual considera un héroe indiscutible, un líder nato, necesario, un mesías, porque busca obviamente la salvación, ¿no? Entonces, cómo poner las decisiones, todo, absolutamente todo de tu vida, lo más importante, tus elecciones, incluso al punto de si te dice si comes, comes, si te dice que no comes, no comes, ¿no? Todo en las manos de una sola persona. Creo que esta obra tiene mucho de reflejo de esto y sobre todo lo podemos adaptar a lo que es esta era de influencers, de escuelas, espacios virtuales, de espiritualidad y encontrar a estos líderes de culto que les decía al principio cuando comenzamos, a esto iba. Encontrar a estos líderes de culto encubiertos y avanzando desde lo que es lo virtual mucho más fluida y fácilmente, sin que nada o casi nada de lo que siempre lo frenaba lo haga, ya sin ocultarse, sin nada, ¿no? Rara vez son expuestas estos tipos de personas, los líderes rara vez son expuestos o porque se los oculta o porque se les tiene demasiada fe y devoción. Rara vez son conocidas sus actitudes, sus acciones y generalmente es o porque terminaron con denuncias, ¿sí?, de lo que sea, por estafa, robo, por manipulación, por denuncias de abuso y acoso. Generalmente tienden a hacer esto una vez que la gente se anima a hablar y empiezan a salir todas las víctimas con valentía a hablar y a denunciar, o
¿sí? Termina preso de alguna de otras formas y ahí desaparece el líder y desaparece la secta, o porque, bueno, ya su interés es otro y pasa a otro lado. Porque generalmente cuando tienen funas o cancelaciones, lo que hacen es cambiarse el nombre, cambiarse la identidad real. Me llamaba Pepito Juan y ahora me llamo Juan Pepito. Y esperan unos años, desaparecen, borra todo, esperan unos años y después vuelven, ¿sí? De hecho, hay un grupo de mujeres en el ambiente que hace eso, mujeres gravísimas que le han destruido la psiquis a más de una pobre niña, ¿sí? O chica o joven, y que cada tanto regresan con nuevos perfiles. Nunca una foto real, rara vez se tiene identidad, ¿sí?, de este grupo de mujeres o sus nombres reales. A verlos los hay, ¿sí? Entre encontrar todas las experiencias de todas las personas se consiguió la información, pero hacen esto cada cierta cantidad de años, por ejemplo. Así que rara vez son descubiertos o expuestos a menos que lastimen gravemente a otra persona, ¿sí? Que sea demasiado obvio, empiezan las denuncias y bueno, que no consiguieron justo a tiempo zafarse, esconderse y volver durante un tiempo. ¿Qué pasa en los grupos más grandes sectarios? ¿Sí? Hay personas que, como les digo, tienen un interés específico de rodearse de esto y de actuar con esa impunidad, ¿sí? Sin responder a lo que son las consecuencias, sin hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, como hay un interés mayor, generalmente monetario, una vez que el líder es expuesto, si consigue ser expuesto, se lo quita o se va preso o lo que sea, ponen otro en su reemplazo. No, el anterior era una prueba divina, este es el real, y así. Y la gente se convence de esto, la gente que está absolutamente metida y manejada acá, se lo cree realmente. Y todas las acciones del anterior líder maléfica son olvidadas y borradas absolutamente porque el nuevo es el real. El nuevo es el Paul Atreides, ¿no? Yo les dejo un consejo, ¿sí? Como persona que se les sucedió y que hace años viene interesada en este tema y que igual de todas formas les sucedió porque nuevamente nadie está exento y no son los culpables. No busquen personas que te den todas las respuestas y todas las soluciones. No busquen a personas que te vendan milagros, soluciones irreales de la nada. Esto te lo va a arreglar tu vida así, esto te va a hacer así. O que tengan todas las respuestas que estás buscando, ¿sí? O que incluso decida por vos porque te cuesta decidir. No busquen esa facilidad. En este ambiente no busquen eso. De hecho, cuestionen a quien se presenta como maestro o como maestra y que dice tener todas las respuestas y que dice tener todas las soluciones y que dice tener todos los conocimientos. Cuestionen eso. No busquen lo fácil, porque te lo venden a través de lo fácil, lo sencillo. Y la mayoría de las veces no están aprendiendo nada, porque como les digo, el líder sectario, si realmente fuera una persona que se hubiera interesado por lo que está haciendo, en este caso, ejemplo, la espiritualidad, si se hubiera interesado realmente en la espiritualidad, hubiera aprendido realmente de esa espiritualidad o de esa religión, no estaría haciendo lo que está haciendo. No saben realmente de lo que enseñan. Toman un poquito de acá, toman un poquito de allá, hacen mezclas para complementar todo lo que los seres humanos en su diversidad necesitan y te lo venden así, todo junto. Así que tengan mucho, mucho cuidado, ¿sí? Si hay alguien que le pasó, que tiene miedo que le esté pasando y necesita hablar, las puertas de Reborn siempre están abiertas. En nuestro lugar nos esforzamos muchísimo en mostrar transparencia, empatía, amabilidad, desarrollar la confianza justamente por esto, para ser opuestos a esto que se encuentra y que es tan peligroso, ¿sí? De todas maneras, siempre invitamos amablemente si alguien no se siente cómodo con nosotros o no les gustan nuestras maneras o no opina con nosotros, sin resentimiento, sin nada, se pueden retirar y que continúen, que quiere continuar. Esa libertad es la que tienen que encontrar. Si a ustedes le están diciendo con quién estudiar, con quién no estudiar, o obligándolos a solo estudien conmigo, hablando mal de todos los demás, como dice la frase, lo que Pepito diga de Juan, habla más de Pepito que de Juan, ¿no? Entonces tengan cuidado y estén alerta con esas cosas. Obviamente, si ya esos temas o ese funcionamiento les guste, nada podemos hacer y se manejan, obvio, de esa manera, pero en la libertad de poder hacer y decidir, la espiritualidad representa la libertad de creencias, de acciones, de vida,
de decisiones. Si es un grupo que te está sacando absolutamente eso, aunque no lo hagan desde un principio, pero ven que con el pasar del tiempo, porque van avanzando de a poquito, se ven estas cosas, aléjense y no tengan miedo de salir. Porque lo que yo entendí después de la desesperación y de caer en este pozo, entendí que si a mí se me amenaza de que me van a hacer tal cosa, tal trabajo, yo también puedo hacer esa amenaza. Si a mí se me manda algo, se me envía algo, eso se puede quitar, eso se puede sacar. Si de mí se dice, eso se puede comprobar. Vengan a verlos ustedes tranquilamente, vengan a hablar conmigo. Y si no, y si se lo quieren creer, no hablen conmigo y listo. Ni sé que existen, y mejor si no saben que existo, claramente, ¿no? Cada cual por su lado y tranquilos. Entonces yo lo que tenía mucho miedo era la programación, la idea de que son divinos, son absolutos, son poderosos. Pero justamente el mismo poder que tienen o que pudieron haber aprendido o recibido lo pueden tener otros. Entonces no hay nada absoluto como para resultar un peligro inminente, ¿sí? Porque no son Dios, se creen Dios, pero no son Dios. Así que al momento de salir no tengan miedo. O si tienen miedo, sean valientes y busquen ayuda siempre, ¿sí? Quiero saber qué es lo que les parece todo esto, ¿sí? Que si han tenido experiencias o han tenido situaciones de este tipo, si quieren comentarlas, si quieren hablarlas, están en los comentarios o el privado siempre para charlar con nosotros. Si somos personas públicas, no estamos escondiendo nada, no estamos guardando nada, pueden encontrarnos siempre en nuestras redes, en nuestros mails, en este mismo canal, en donde sea. Estamos dispuestas siempre a escucharlos. Somos la mayoría femeninas acá, somos todas femeninas, por eso, bueno, englobo en dispuestas, ¿no? Pero a escucharlas y a escucharlos, ¿sí? Y si necesitan ayuda, bueno, hay asistencia en lo que es legal, en lo que es psicológico para este tipo de cosas, pero también si es el primer paso y se están animando recién a hablarlo, a conversarlo, bueno, pueden acercarse con personas que hayan vivido esto para recibir un apoyo, ¿no? Que para eso obviamente estamos. Nada, espero gente mágica, la idea de todo esto era no solamente que sea instructivo y que funcione en modo de advertencia, educar sobre este tema, sino traerlo sobre la mesa, porque poco se habla y al hablarse poco, esa impunidad se mantiene y esa libertad para avanzar terreno se sigue manteniendo y no es la idea. Yo realmente espero que más personas se animen a tocar este tema, a charlar este tema y que sea algo más conocido y más advertido sobre todo, porque siempre se advierte sobre no hagas tal trabajo porque te puede pasar tal cosa, o no hagas magia sin saber porque puede tener su repercusión. Siempre se advierte sobre un montón de peligros o cosas que pueden suceder mal, y sobre esto específicamente no. Así que estaría bueno que se vuelva un tema bastante charlable y natural, ¿sí? De mencionar. Les dije que les iba a dejar unas recomendaciones ahora se me están yendo todas las palabras. De documentales, sí, es más, fíjense, no sé si va a alcanzar a ver, entre todas las interferencias noto que se me va la batería de nada cuando me puse a grabar esto. Esto estaba todo cargado y lleno y está vacío, generalmente me dura un día. Tengo el celular de respaldo con el que miro y leo y todo, 36% y estaba cargado, y este no le alcanzo a ver, pero seguramente también esté descargado. Una descarga energética voy a tener que hacerme después porque van a absorber todo lo mío, pero no se preocupen que todo en lo físico y en lo espiritual se puede solucionar, limpiar, arreglar, quitar, romper, todo, piensen eso, ¿sí? Para que no los controlen con el miedo. Unos documentales que les dije que les iba a dejar recomendaciones, hay más, podemos hacer incluso toda una sección de Bruja Geek con esto, pero yo les traigo, para que encuentren en plataformas amigas porque son bastante más recientes, We Will Country, que está en Netflix, que es una miniserie que habla del gurú Osho, ¿sí? Y cómo hizo que sus seguidores construyeran una ciudad, una utopía, una ciudad directamente para él, obviamente produciendo por supuesto un montón de conflictos y también escándalos. La siguiente se llama Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, está en Netflix y es un grupo, ¿sí? Liderado por Paul Schaffer, que destapó una red de torturas
y de abusos durante décadas con el apoyo de lo que fue la dictadura chilena. Vieron que hablamos de los dictadores, de los líderes, cómo hay intereses, ¿sí? Muchas veces estas cosas se cubren o se mantienen por esos intereses. Bueno, esta está buenísima para que vean sobre ese tema. The Vow está en HBO Max y habla del funcionamiento de un grupo de autoayuda. De hecho, creo que había sido en Argentina que se destapó una secta en un edificio que se enseñaba yoga. O sea, la secta estaba detrás de la yoga, del grupo de yoga, en donde nada, la gente vivía ahí mismo, las mujeres desaparecían o eran separadas de sus hijos, los familiares no sabían lo que sucedía con sus parientes, terrible. Eso me acuerdo que había pasado acá, pero bueno, está hablando de un grupo de autoayuda que era una secta, ¿sí? Que operaba de forma secreta el tráfico sexual. Y Antares de la Luz, la secta del fin del mundo, está en Netflix y es un documental que habla de la secta de Colihuay en Chile, que era un culto, ¿sí? Un culto sectario guiado por Ramón Castillo y que terminó porque hubo un trágico y terrible asesinato ritual. Son algunas de las muchas recomendaciones que pueden ver como para empezar a investigar sobre estos temas, ¿sí? Y sobre todo ver cómo se desarrolla, cómo coincide el funcionamiento del líder sectario con esto de me lavo las manos y lo hacen ustedes porque yo los manipulé. Ah, pero son dueños de sus decisiones y acciones. Ustedes lo quisieron hacer, por favor. No. Ahí estuvo toda la programación, el funcionamiento del control, la manipulación, porque son expertos en todo esto. Ustedes piensen, porque he visto en redes sociales recientemente, antes también, me parece espantoso, he visto gente que pertenece a sectas, a estos grupos, que se vuelven sectarios, amenazar, juntarse y hablar de amenazar con enfermar a otra persona que habló en contra de ellos, que se decidió hablar y habló en contra de ellos, o porque fueron y lo persiguieron por ser un opositor contrario, una competencia, y habló en contra de eso, los expuso, y todo el grupo, sin el líder decir nada, ya con esa programación, hablar de maldecir, para enfermar, para matar, para destruir, para dañar, para quitarle a todos sus seres queridos de alrededor, hablando con tal liviandad. Y ustedes piensen que se creen muy guau y poderosos, cuando están haciendo el trabajo sucio gratis, de otras personas, que los está controlando. Que el día de mañana, si no le convenís o le dejaste de pasar dinero o sexo o lo que obtenía de vos, te va a hacer exactamente lo mismo. Así operan, así funcionan. Te va a hacer exactamente lo mismo. Y si pensás que estás aprendiendo y que a cambio obtuviste conocimientos ocultos o fuiste iniciado en una religión, porque acá, ojo, alerta, bandera roja, cuando un grupo empieza con acá no hay iniciaciones, acá no hay, y de repente personalmente te tienen que iniciar, ojo, los dos ojos ahí, porque es peligrosísimo, muy peligroso. Y te tienen que iniciar y estar en privado, iniciarte y pasar. Ojo ahí. En fin, pensás que estás, bueno, aguanto, soporto, sé que está mal, pero obtengo todo. No están aprendiendo nada. Imagínense ustedes si esa persona enseñara cosas reales, si ese líder o esa líder de secta enseñara cosas reales que pueden utilizar en su contra. ¿Se piensan que son tan tontos? ¿Se piensan que les están enseñando cosas reales de verdad? No solamente están perdiendo el tiempo, no solamente están perdiendo su dignidad, autonomía, su conciencia, sino que están perdiendo dinero. Y un montón de cosas más graves pueden estar llegando a perder. ¿Piensan que real les están enseñando cosas poderosas? Es todo invento. Jamás, si saben algo real, jamás se los van a enseñar. Los necesitan débiles e ignorantes. Porque si no, no podrían controlar personas inteligentes, personas instruidas. El control no dura demasiado tiempo. Si han conseguido engañarlos y cayeron en el control, no dura demasiado tiempo. Entonces los necesitan ignorantes y los necesitan débiles. Jamás les van a enseñar algo que les dé poder.
y algo que valga. Jamás los van a instruir y llenar esto de conocimientos valiosos. Nunca. No. Entonces piensen eso, ¿sí? Piensen que incluso aunque creyeran que por más de que está mal salen ganando algo, no, siempre pierden. No va a ganar nadie absolutamente que la o el líder de secta. Y bueno, sus manos derechas e izquierdas, porque suelen tener, cuando el grupo se arma muy grande, personas que saben sobre esto, que lo ven, pero sacan algo a cambio, que son parecidos, no lo suficiente para volverse líder, pero están ahí. Las manos derechas que están ahí enseñando, instruyendo, guiando, haciendo de topo, buchoneando, espiando, ¿sí? Y las manos izquierdas que limpian todo lo sucio, que son los que más saben que limpian todo lo sucio y que en algún momento, si saben demasiado, posiblemente desaparezcan de alguna u otra forma, ¿no? Gente que no les importa tener a alguien arriba que está amenazando las vidas de las personas, sea física y espiritualmente, porque lo hacen con toda la liviandad y confianza y libertad del mundo. No les interesan y hacen que el manejo, ¿sí?, sea más estructurado, más armado y controlado. ¿Va a haber? Sí, va a haber. Y después están los debajo, los que han sido programados, los que les han lavado la cabeza, ¿sí?, que actúan, bueno, por consecuencia de esta mente colmena que se está formando, ¿no? Pero jamás de los jamases les van a enseñar algo de valor, algo que valga la pena, algo que equivale a lo que les están dando a cambio. Jamás de los jamases. Les van a mandar a hacer su trabajo sucio para no hacerlos ellos. Encima de eso, no se van a hacer cargo ni responsable física y espiritualmente de las cosas malas. No, le hicieron ustedes mismos, no las hice yo. Se lavan así las manos. Y ustedes son los que cargan, ¿sí?, con todo. Con el pago, que acá no estamos hablando de la idea de Instakarma, no estamos hablando de la idea de la Wicca, de se te vuelve 3. No. Estamos hablando de una lógica espiritual que existe desde siempre. Si vos pedís, pagás algo a cambio. ¿Sí? Nadie es el total y absolutamente poderoso para pedir y exigir a lo espiritual sin estar pagando. Jamás. Nadie está exento. Jamás de los jamases. Entonces, ustedes están pagando por esa persona. Y así les va a ir a ustedes mientras esa persona se mantiene lo más bien. Hablando de lo espiritual, de lo mágico, de lo brujil, ¿no? Si hablamos de lo físico y mandan a desvivir a alguien, ustedes son los que se ensucian las manos. Las pruebas van a estar en contra de ustedes. El líder sectario va quedando impune. Piensen todo esto antes de creer, bueno, algo obtengo a cambio. Piénsenlo bien. Jamás van a salir ganando. Jamás de los jamases. Porque ustedes no son el líder sectario, el líder de secta. Entonces van a perder siempre para que ese líder gane algo. Porque también está este equilibrio en el juego. Siempre tienen que sentir que ganan algo. Así que ustedes los van a hacer perder algo. Yo le digo, el tema es tremendo. Hay sectas que son más horrorosas, sí, por supuesto. Pero sí, un sufrimiento no va a ser menos que otro, jamás de los jamases, porque hay que vivirlo, tiene que vivirlo uno. Y lo que le lleve es superarlo y avanzar, incluso viviendo con esto, porque ya les digo que la persecución jamás termina. Aprender a vivir con todo esto es difícil, sea la situación que sea, con la secta que sea. Así que bueno, gente mágica, los estoy leyendo o escuchando si necesitan hablar. Nos vemos en próximos podcasts. Se me cuidan mucho, sobre todo se me cuidan mucho de estos temas. Y muchísimas gracias